Bienvenidos al devocional para el día de hoy. Este devocional, cuando todo parece perdido. Sí, porque hay ocasiones en la vida en lo cual pensamos que todo está perdido ya, que ya no hay esperanza. Hoy compartiremos un episodio en la vida de un hombre muy importante en el Antiguo Testamento, que fue el rey David. El rey David y el sufrimiento más grande que le causó su propio hijo. En la vida hay muchos sufrimientos, pero lo que más duele es cuando es causado por tu propio hijo. Es un sufrimiento en verdad por partida doble. Espero que te quedes para que puedas entender por qué es el sufrimiento en partida doble cuando ese sufrimiento es causado por un hijo. Y esto le pasó al rey David. En 2 de Samuel, capítulo 15 y el versículo 18, en el Antiguo Testamento, se nos relata de este acontecimiento en la vida del rey David. ¿Quién era el rey David? Bueno, este hombre era el ungido de Dios. Era considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Era un adorador. También se le menciona como el dulce cantor de Israel y también como un gran poeta. Pero todas estas virtudes o atributos en la vida de este varón no lo eximió del sufrimiento en su vida. Él no se escapó del sufrimiento. Aunque tuvo muchos, el rey David, desde el comienzo de su llamado por Dios para ser rey en Israel, desde el momento que fue ungido, David experimentó mucho sufrimiento, muchas batallas que pelear para llegar a ser el hombre conforme al corazón de Dios. De todos los sufrimientos, el que seguramente fue más doloroso para él fue el que le causó Absalón. Absalón era su hijo. Absalón se rebeló contra su padre para usurpar el lugar que tenía su padre. Absalón quiso ser el rey y por esa razón se rebeló contra el rey David. Y para lograr lo que él quería, tenía que matar a su propio padre. Cuando David se enteró de la traición de su hijo, David salió del palacio. Salió huyendo del palacio con su familia y los criados que tenía en casa. ¿Por qué David salió huyendo? ¿Te has puesto a pensar cuando la Biblia declara que David era un hombre que era guerrero, que peleó contra aquel hombre gigante y lo venció? Y ahora con su propio hijo, David sale huyendo. David sentía un dolor tan grande. Y ese dolor que él sentía es porque David sabía que su hijo no terminaría bien, ya que estaba accionando en contra de un mandamiento que Dios ha dado para los hijos. Absalón se estaba rebelando contra su padre natural, como también se estaba rebelando contra el ungido de Dios. Por lo cual, esto lo llevaría a un final amargo y trágico. Pero David quería evitar a toda costa que Absalón
se metiera un problema mayor, él no quería que Absalón levantara su mano contra él. Por esa razón David salió huyendo mejor. Quería evitar ese enfrentamiento con su propio hijo. Mientras David salió huyendo y tenía que dormir en las cuevas, tenía que dormir en los montes, en los lugares solos, escapando de su propio hijo. Cuando él estaba pasando este sufrimiento, ¿cómo actuó David? Cuando nosotros vemos el accionar de David, nos da una enseñanza para nosotros si es que estamos pasando un sufrimiento como el que pasó este hombre. A pesar, a pesar de todo, David seguía amando a su hijo. Y cuando Absalón murió, David lo lloró. David lloró tanto por él que incluso David dijo, cuánto diera que yo muriera en lugar tuyo, hijo mío, Absalón. ¿Cómo fue posible que David tuviera esa gran fortaleza? ¿Cómo es que David pudo reaccionar de esta manera con una fuerza cuando todo parecía perdido? En el Salmo capítulo 3 nos aclara lo que sostuvo a David con esa fortaleza. Este Salmo capítulo 3 es una oración matutina que David dijo y dice así, que aunque su alma estaba afligida, él puso su confianza en Dios y Dios se encargó de librarlo de sus enemigos. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se oponen, y muchos dicen, no hay para él salvación. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza, mi honor. Clamo al Señor en voz en cuello, y desde su santo monte Él me responde. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Esa confianza, estimado hermano y amigo, fue lo que sostuvo a David en el momento de su peor tribulación. Y David no fue removido de su reino, porque cuando Dios está con nosotros, nada ni nadie podrá destruirnos, aunque parezca que todo está perdido. Qué hermosa enseñanza en la vida de David. Por supuesto que cuando David pasó este episodio fue un momento muy duro, muy difícil, pero que logró salir triunfante y quedó plasmado en las Escrituras para que sea un ejemplo para cada uno de nosotros cuando estamos pasando por diversas tribulaciones. Creo que todos los problemas, tribulaciones o dificultades que pasamos en la vida se quedan cortos al compararlos con la traición de un hijo. Eso fue lo más duro que David pudo experimentar. Pero aún de eso, Dios lo guardó y Dios lo libró. Aquí tenemos una enseñanza para los dos, tanto para los padres como para los hijos. Enseñanza para los hijos que no es una buena idea rebelarnos contra nuestros padres, ni tampoco tomar un mal consejo contra nuestros padres. Como también es una buena enseñanza para los padres que a pesar
de que los hijos muchas veces se extravían y por el poco conocimiento se vuelven contra los padres tienen que tener en Dios la capacidad para seguirlos amando y perdonarles. Que Dios bendiga su vida, estimado hermano y amigo. Que este devocional nos haya traído una reflexión para nuestra vida diaria. Dios te bendiga mucho y te espero en el próximo video. Hasta entonces.